Imaginemos por un momento una organización que, para garantizar su éxito absoluto, pues impone una regla fundacional inquebrantable a todos sus miembros. Ujú. Y la regla es que está terminantemente prohibido crecer. O sea, no quieren que el público los conozca. No piden donaciones de ningún tipo, huyen de cualquier publicidad y, sobre todo, exigen que sus diferentes grupos jamás se comuniquen entre sí. Es que suena a broma, la verdad. Totalmente, porque claro, en un mundo hiperconectado donde hoy en día todo se mide por el alcance, por los seguidores y la visibilidad, parece una locura. La visibilidad es básicamente el oxígeno del mundo moderno. Si algo no se ve, pues asumimos que no existe o que directamente ha fracasado. Claro, a ver, es que esa premisa dinamita por completo todo lo que nos enseñan en las escuelas de negocios o mismamente en la sociología clásica. Nuestra cultura da por sentado siempre que la expansión y la influencia pública son los indicadores definitivos de que una idea prospera. Ya, claro, el crecimiento infinito. Exacto, esa es la métrica. Sin embargo, los documentos y los análisis que fundamentan nuestra inmersión profunda de hoy proponen un paradigma, la verdad, fascinante. Es un modelo espiritual, aunque ojo, no religioso, denominado la Iglesia de la Sugerencia. La iglesia de la sugerencia. Eso es, un sistema que sobrevive y mantiene toda su pureza precisamente porque opera desde una invisibilidad casi absoluta. Se apoya en una red celular y, sorprendentemente, pone algo tan inesperado como el placer biológico en el centro de su experiencia. O sea, resulta absolutamente contraintuitivo. Y justo por eso merece la pena que nos sumerjamos a fondo en este material hoy. El objetivo de nuestro análisis es desgranar cómo es posible que este sistema sea viable en la práctica. Ujú. Y vamos a mirarlo desde la estructura, desde la antropología y, lo que a mí me parece más alucinante, desde la neurobiología. Queremos entender cómo este diseño que opera en las sombras, pues logra evitar esa enfermedad que termina infectando a casi cualquier organización humana, que es la corrupción y la decadencia institucional. Pues para abordar esa viabilidad, el primer paso que marcan las fuentes es hacer una especie de labor de demolición conceptual. Tenemos que redefinir por completo qué entendemos por iglesia, Vale, me parece bien. porque la sociología occidental tiende a confundir religión con iglesia. Las usamos como sinónimos constantemente, pero los textos subrayan una distinción etimológica brillante que las sitúa casi como fuerzas opuestas. A ver, vamos a desmenuzar esa idea. Porque yo creo que cuando alguien escucha la palabra iglesia, la mente le proyecta inmediatamente edificios de piedra, jerarquías rígidas, líderes intocables y un manual de normas de conducta súper estricto. Sí, sí, pero es que esa imagen corresponde a la religión, no a la idea original de iglesia. Fíjate, la palabra religión proviene del latín religare. Su función intrínseca, tanto histórica como política, es ligar, atar. Ajá. Es decir, busca unificar la enorme multiplicidad de la experiencia humana bajo un único relato homogeneizador. La religión necesita crear un bloque sólido, ¿sabes? Claro, un molde único. Un molde en el que, pues toda la población tiene que encajar sin hacer preguntas, para que haya orden social. Exacto. Necesita que millones de personas compartan un código moral y legal idéntico para mantener esa cohesión. En cambio, la Iglesia de la Sugerencia rescata la raíz original griega de la palabra, que es eclesía. ¿Eclesía? Eso es. Y en la antigua Grecia, una eclesía no era un templo gigantesco lleno de sacerdotes. Significaba simplemente una asamblea ciudadana, muy horizontal. Un pequeño núcleo de iguales que se reúnen simplemente para deliberar. ¡Qué interesante! Entonces, al rechazar el concepto de religión, este de religare, esta estructura no compite por el espacio público para nada. Carece por completo de un catecismo monolítico. No tiene un ordenamiento jurídico global. Y lo más importante de todo, carece de burocracia. Ya. Las fuentes la describen de una forma muy poética, como un archipiélago de espacios íntimos. Me fascina esa imagen del archipiélago porque creo que ayuda muchísimo a visualizarlo. Para aterrizar un poco este concepto para quienes nos escuchan, podríamos compararlo con la diferencia entre una inmensa multinacional de comida rápida y una red informal de clubes de lectura independientes. Anda, esa analogía me gusta mucho. Sí, a ver, la religión funcionaría como esa gran multinacional. O sea, tiene un manual corporativo innegociable. La hamburguesa tiene que saber y verse exactamente igual en Madrid que en Tokio. Y siempre hay toda una cadena de gerentes asegurándose de que ninguna sucursal se desvíe de la receta oficial. Claro, claro, es que da en el clavo totalmente porque ilustra muy bien la diferencia de control.
En un modelo de club de lectura que representaría a esta iglesia de la sugerencia, tenemos pues pequeños grupos independientes, horizontales. Ujú. Las personas se reúnen a compartir una experiencia literaria o humana. A ningún club le importa lo más mínimo lo que están leyendo los miembros del club de la ciudad vecina. Ni existe un comité global dictando qué libros están prohibidos. La uniformidad sencillamente no es el objetivo. Pero a ver, me voy a poner en el papel de abogado del diablo por un momento, porque desde el punto de vista de la gestión organizativa pura y dura, un archipiélago sin un manual corporativo y sin una jerarquía central parece una receta garantizada para el caos más absoluto. Ya, es lo que suele pensarse, sí. Claro, si nadie impone orden, ¿cómo evitan que este modelo celular se desmorone por pura anarquía o que los grupos acaben corrompiéndose desde dentro? Pues la respuesta a esa aparente paradoja reside en comprender cómo y por qué se corrompen los grupos realmente. O sea, la sociología de las organizaciones ha demostrado que todo movimiento humano que nace con una vocación así horizontal y asamblearia, al intentar crecer genera inevitablemente una jerarquía. Ya, por pura necesidad operativa, supongo. Exacto. El mecanismo es súper sencillo. Cuando un grupo pasa de 10 personas a 1000, surge la necesidad evidente de coordinar acciones. Alguien tiene que alquilar locales, gestionar fondos, unificar el mensaje para no contradecirse en público. Y claro, de repente, sin darte cuenta, el grupo ya ha creado administradores, portavoces, tesoreros. Se montó la empresa. Se montó, claro. El proceso avanza de forma imparable. Ese crecimiento exige normas estandarizadas y esas normas exigen vigilancia. Esa transformación es lo que las fuentes denominan entropía institucional. Entropía institucional. Eso es. La burocracia y la gestión del poder terminan asfixiando por completo la espontaneidad y la libertad que, irónicamente, dieron origen al movimiento en primer lugar. Por eso, la Iglesia de la Sugerencia corta este problema de raíz mediante su propia arquitectura. O sea, la red distribuida que mencionábamos. Justo. Una red fragmentada y sin nodos centrales, donde la incomunicación entre las células es un requisito absoluto. Vale. Es decir, no es simplemente que no tengan tiempo para hablar entre los diferentes grupos. Es que tienen prohibido fundacionalmente establecer contacto alguno. Cero contacto. El aislamiento opera como un cortafuegos estructural. Al no existir canales de transmisión de información ni de influencia entre las diferentes células, pues resulta físicamente imposible que surja un dogma unificado a gran escala. Claro. Nadie puede erigirse como el gran portavoz global porque es que no hay un canal global por el que hablar. No se puede acumular poder simbólico ni material, y eso aborta cualquier posibilidad de que nazca una jerarquía. Ya veo. Claro, si una persona en un grupito de 5 decide de repente autoproclamarse el líder supremo, pues su influencia empieza y termina en esas otras 4 personas. No va a ir a más. Y ese es el verdadero núcleo de la resiliencia del sistema. Si una célula concreta, por dinámicas tóxicas puramente humanas, se vuelve autoritaria o se corrompe moralmente, ese fallo queda confinado ahí. El daño muere en su propio perímetro de incomunicación. Qué fuerte. Fíjate, uno de los textos analizados lo señala de manera muy poética y precisa. Dice literalmente que la vulnerabilidad local garantiza la invulnerabilidad global. Ah, claro, fíjate, es exactamente el mismo principio de ingeniería que se aplica a los compartimentos estancos de un submarino militar. A ver. Sí, o sea, si la nave sufre un impacto y una sección empieza a inundarse por una fisura, las puertas de ese compartimento en concreto se sellan herméticamente de forma automática. Ah, sí, sí. Esa zona específica se pierde, lamentablemente, pero el resto de la nave ni siquiera nota el problema y el submarino sigue navegando. El daño local no hunde la estructura completa. Es brillante. Oye, pues la metáfora del submarino ilustra a la perfección esa defensa externa. Pero claro, el análisis sociológico no se detiene ahí, porque lógicamente surge un interrogante fundamental. Sí, dime. Si el exterior está blindado por esa incomunicación, tenemos que mirar qué ocurre dentro del compartimento, dentro del submarino. ¿Qué mantiene unidas a las personas dentro de cada célula aislada? Si no hay una autoridad superior amenazando con un castigo, ni un manual que indique lo que es correcto. Pues sí, esa es la gran incógnita. Si no hay normas escritas, ¿cómo saben las personas que integran ese pequeño grupo que lo que están haciendo realmente tiene algún sentido? ¿Cuál es su brújula interna? Vale, pues agárrate porque la respuesta que ofrecen los textos es probablemente el concepto más innovador de toda esta estructura. Introducen una formulación matemática que rige la dinámica interna. Espera. ¿Matemáticas? Sí, matemáticas. Es la ecuación E igual a función de D
S y P. En términos sencillos, establece que la experiencia comunitaria, la E, es una función que depende de tres variables, que son Dios, la sugerencia y el placer. Madre mía. A ver, vamos a analizar esto por partes, porque mezclar matemáticas, espiritualidad y encima placer biológico no es algo que se vea todos los días. Ya, es rompedor. Empecemos por la D. Representa el fundamento ontológico, lo divino. Pero ojo, no debe entenderse necesariamente desde la típica perspectiva de un señor con barba en las nubes, sino como la materia prima de la experiencia trascendente. Vale. Es el asombro ante el misterio de la existencia, esa intuición primordial de que hay un sentido profundo en la vida. Esa es la base fundamental. Luego tenemos la S, la sugerencia. Que daría nombre a la iglesia, ¿no? Exacto. Actúa como el vector de transmisión. Dentro de la célula, las ideas o las intuiciones sobre ese misterio nunca se imponen como dogmas absolutos. Únicamente se sugieren al resto del grupo de manera horizontal. Vale. Lo cual nos deja con la última letra, la P. El placer, que según indican las fuentes opera como una especie de termómetro epistémico. Esta idea en particular me resulta un giro radical respecto a lo que nos han enseñado siempre. Es que rompe con milenios de tradición, efectivamente. En la inmensa mayoría de paradigmas religiosos o ideológicos tradicionales, el placer sensorial o biológico siempre es visto con una enorme sospecha. Totalmente. Casi como algo pecaminoso. Claro, a menudo se exige reprimir el placer individual para demostrar lealtad o para cumplir con la norma moral o el deber institucional de turno. Esa represión continua, ese sobreesfuerzo por encajar en el molde, requiere un gasto enorme de energía psíquica y genera lo que el texto denomina de forma brillante fatiga dogmática. Fatiga dogmática. Sí. El individuo acaba exhausto, sacrificando su propio bienestar por el bien superior de la organización. O sea, básicamente, sufrir un poco o un mucho en algunos casos se considera una señal inequívoca de virtud y de verdadero compromiso con la causa. Pues en la Iglesia de la Sugerencia ocurre exactamente lo contrario. El placer biológico no es una distracción mundana ni un pecado, es el núcleo validador de la experiencia. Si lo miramos desde la neurobiología, el placer no es un vicio, es la respuesta natural del sistema de recompensa del cerebro ante estímulos que favorecen nuestra supervivencia, nuestro equilibrio interno, nuestra homeostasis. Ya, el cerebro recompensa lo que considera sano. Efectivamente, el cerebro te premia. O sea, que el cuerpo tiene una especie de sabiduría innata y utiliza esa sensación de agrado para decirte, oye, este entorno es seguro, esta conexión humana es genuina y saludable para ti. Se convierte en el mecanismo interno de seguridad de la célula. Fíjate qué interesante. Si dentro del pequeño grupo alguien empieza a utilizar la manipulación, el chantaje emocional o sutiles mecanismos de dominación, Que siempre puede pasar en grupos humanos. claro, pues lo primero que ocurre en las víctimas no es un análisis intelectual profundo de la situación. Lo primero que ocurre es que surge la culpa, la ansiedad o la sensación de opresión. Y automáticamente el placer biológico desaparece. La ecuación colapsa al perder la P. Wow, es un sistema de alarma biológico de altísima precisión. Es fascinante cómo lo enfocan. Es como que, a ver, si una persona toca accidentalmente una estufa al rojo vivo, no saca una calculadora y un manual de termodinámica para calcular la temperatura antes de actuar. Claro que no, retiras la mano y ya. Siente el dolor y retira la mano instintivamente. Aquí ocurre igual. Si la dinámica del grupo oprime o manipula, pues la simple ausencia de placer es esa señal biológica innegable de que la célula se ha corrompido y es momento de marcharse, sin más explicaciones. Totalmente. El cuerpo te avisa muchísimo antes de que la mente caiga en la trampa racional de intentar justificar ese abuso. Y es que ese instinto corporal resulta muy difícil de corromper mediante la simple retórica de un manipulador hábil. Ahora bien, esa protección biológica interna abre la puerta a otra amenaza estructural muy seria que es importante que analicemos. A ver, cuéntame. Cuando un grupo pequeño se aísla herméticamente del resto de la red para buscar de forma exclusiva una experiencia placentera o mística a puerta cerrada, ¿no se corre el enorme riesgo de generar una cámara de eco brutal? Ah, claro. Es muy fácil que un grupo aislado derive hacia el fanatismo o acabe convirtiéndose en una secta delirante totalmente desconectada de la realidad.
Pues sí, es la primera gran bandera roja que le vendría a cualquiera a la cabeza ahora mismo. Pequeños grupos secretos, cerrados buscando el placer espiritual, suena literalmente a los ingredientes perfectos para perder el contacto con el mundo real. Pues la neurociencia ofrece una explicación muy clara de cómo este modelo desactiva ese riesgo, y lo hace a través del funcionamiento del llamado cerebro predictivo. Cerebro predictivo. Sí, a ver, los neurocientíficos han descubierto que el cerebro humano no es simplemente un receptor pasivo de información que capta el mundo exterior como si fuera una cámara de vídeo. En realidad, nuestro cerebro es una máquina predictiva. ¿En qué sentido? Pasa el día entero generando hipótesis y, digamos, alucinaciones controladas sobre lo que va a ocurrir a continuación. Y luego utiliza los datos empíricos que le envían los sentidos materiales para corregir y afinar esas predicciones constantemente. O sea, necesita contrastar todo el rato sus ideas con la realidad material para no volverse loco, básicamente. Tal cual. Si se elimina el entorno empírico externo, el cerebro pierde ese mecanismo de corrección. Sus propias predicciones empiezan a retroalimentarse en un bucle infinito, induciendo delirios, paranoias y unos sesgos de confirmación severos. Ya, la cámara de eco perfecta. Claro. Por eso, en un aislamiento espiritual absoluto, el grupo pierde rápidamente el juicio crítico. Para solucionar este peligro biológico tan real, la Iglesia de la Sugerencia aplica una regla de un pragmatismo sorprendente. Prohíbe terminantemente que sus miembros abandonen el mundo material. Ah, qué curioso. O sea, no se van a vivir al bosque en una comuna, ni se encierran en un monasterio incomunicado en la montaña. Para nada. Sus miembros mantienen sus trabajos ordinarios como contables, camareros o informáticos, da igual. Mantienen sus responsabilidades familiares, pagan sus impuestos, sufren los atascos de tráfico y participan en la vida civil como cualquiera. La vida misma. Claro. Ese roce constante e ineludible con el mundo exterior y profano es lo que proporciona el contraste empírico que el cerebro predictivo necesita imperiosamente para mantenerse sano y calibrado. Fíjate que ese contraste es la diferencia monumental con el funcionamiento de un movimiento sectario clásico. O sea, una secta siempre te exige, como primer paso básico para el control mental, que el individuo deje su trabajo, rompa sus lazos con su familia no creyente y se aísle físicamente del resto. Así es. La secta necesita controlar el entorno empírico para que la narrativa del líder no tenga ninguna competencia exterior. Y sin embargo, este modelo te exige mantener una vida rutinaria precisamente para que la persona no pierda el anclaje con el suelo. El madrugón de los lunes y la rutina de la oficina actúan como antídoto contra el delirio místico. Me parece brillante. Es que el trabajo rutinario actúa como ancla de realidad, literalmente. Y esa conexión constante con el mundo real se entrelaza con el uso de la sugerencia que mencionábamos antes. Las dinámicas sectarias siempre se basan en la imposición de una verdad absoluta. Al limitarse exclusivamente a sugerir interpretaciones dentro de este grupo, se evita activar la famosa reactancia psicológica. Espera, ¿qué implica exactamente la reactancia en este contexto en particular? Pues la reactancia psicológica es esa respuesta visceral, casi instintiva, que experimentamos los seres humanos cuando sentimos que alguien nos está ordenando qué hacer, cuando sentimos que coartan nuestra libertad. Es la típica reacción del adolescente cuando se le impone una orden. Te dicen que hagas algo y automáticamente quieres hacer lo contrario. Exactamente. La imposición genera resistencia y conflicto de manera natural. La sugerencia, en cambio, se recibe como una oferta amistosa, permitiendo un refinamiento pacífico y voluntario de la experiencia, pero sin despertar nuestros mecanismos de defensa. Claro, mantener ese delicado equilibrio entre, por un lado, una vida civil completamente ordinaria y, por otro, una vida interior tan rica, pues nos lleva a un terreno filosófico sobre cómo entendemos nuestra propia identidad, especialmente en la hipermodernidad en la que vivimos ahora. Una época que parece, no sé, patológicamente obsesionada con exhibir cualquier logro y buscar validación en las redes sociales. Totalmente de acuerdo. Y mira, el análisis aborda esa tensión moderna mediante una distinción filosófica muy chula entre dos conceptos, que son el don y la vocación. Y nos muestra cómo el diseño secreto de esta red actúa como un escudo infranqueable contra el narcisismo contemporáneo. A ver, explícanos esos dos conceptos, don y vocación. Pues las fuentes definen el don como la potencia innata, la predisposición genética y estática de cada individuo. Podríamos compararlo con
la madera de la que está hecho un árbol o un bloque de mármol. Son los talentos o sensibilidades naturales que cada uno trae de serie al nacer. O sea, algo que tú no eliges, simplemente naces con ello y ya está. Eso es. Y la vocación, por el contrario, representa la libertad biográfica. Es la forma particular, dinámica y placentera que el sujeto decide darle libremente a esa madera. Es el acto de esculpir el mármol, digamos. Ajá, vale, entiendo. Y el principio inquebrantable de este archipiélago celular es que la comunidad jamás interfiere en esta soberanía individual. Ningún miembro, y por supuesto ninguna jerarquía porque no la hay, tiene autoridad para decirle a otro individuo qué forma concreta debe darle a su propia madera. Nadie se mete ahí. Nadie se mete. Y este respeto absoluto por la vocación individual se vuelve revolucionario gracias al secreto fundacional del que hablábamos, porque en la sociedad del espectáculo actual, las convicciones profundas, la espiritualidad o el desarrollo personal, pues desgraciadamente se degradan con frecuencia hasta convertirse en simples actuaciones. En posturas, vaya. ¿Sí? En performances diseñadas meticulosamente para ganar estatus social, admiración o seguidores en Internet. Claro, la espiritualidad convertida en un producto de marketing personal. Lo vemos todos los días. Pues el anonimato estricto de la Iglesia de la Sugerencia desmantela ese mercado de vanidades por completo. Al estar prohibida cualquier tipo de proyección pública del grupo, de sus actividades o de la propia experiencia espiritual, desaparecen de un plumazo todos los incentivos externos. Es que es verdad. Es imposible acumular prestigio simbólico frente a la sociedad si nadie ajeno al grupo sabe que el grupo siquiera existe. Este mandato de silencio purifica de manera drástica las motivaciones reales de los que participan. Resulta una observación, la verdad, brutalmente lúcida sobre nuestra época actual. Es que si hoy en día alguien tiene una epifanía espiritual o alcanza, no sé, un momento de paz mental genuina, parece que existe la urgencia biológica de publicarlo en redes sociales acompañado de un atardecer. Sí, si no lo publicas no ha pasado. Claro, nuestra psique colectiva está completamente adiestrada para buscar el aplauso constante. Pensándolo así, en este modelo de anonimato absoluto representa el movimiento anti-influencer definitivo. Es que retira al ego de la ecuación por completo. Totalmente. Si alguien no puede subir fotos del proceso, si la experiencia no le va a generar cientos de interacciones, ni le va a permitir adoptar el rol de, yo qué sé, gurú misterioso en las cenas con amigos, ¿para qué molestarse en hacerlo? La única respuesta lógica que queda es que la persona permanece ahí porque la experiencia, en sí misma, le resulta intrínsecamente placentera y verdadera. No hay recompensa secundaria. Es que esa es la clave. La conclusión ineludible a la que llegan las fuentes, tras evaluar pues, la estructura, la antropología del don y la neurobiología del placer que hemos visto, es que este modelo triunfa como ejercicio de resiliencia precisamente allí donde todas las grandes instituciones históricas han terminado fracasando estrepitosamente. Y su éxito reside en un concepto que los textos denominan su ligereza. Es un sistema inmutable frente a la corrupción porque ha tenido la enorme inteligencia de renunciar de antemano a todo aquello que hace a las organizaciones pesadas, burocráticas y corruptibles. Es verdad. Ha renunciado a la ambición de conquistar a la gran masa social, ha rechazado la necesidad de poseer territorios o patrimonio y se ha negado en rotundo a centralizar el poder administrativo. Es invulnerable porque sencillamente no ofrece ningún objetivo visible que el mundo exterior pueda atacar, comprar o asimilar. O sea, su fuerza no reside en acumular infraestructuras gigantescas ni ejércitos interminables de seguidores leales y ciegos. Para nada. Su verdadera fuerza radica en un ciclo extremadamente íntimo y sutil. Crear el espacio de seguridad absoluto para que el individuo reciba una intuición trascendente, pueda contrastarla de manera horizontal y pacífica con una pequeña fraternidad de iguales guiados por el placer biológico. Y luego volver. Y luego, exacto, una vez finalizado el encuentro, que regrese a la soledad vital de su rutina ordinaria. Regresa a su oficina, a su familia, llevando consigo únicamente la memoria de una alegría pura que actúa, digamos, embelleciendo su existencia cotidiana. Qué bonito eso. Es que no hay ambición alguna de transformar la macropolítica global. La meta es alterar radicalmente la cualidad de la experiencia humana, uno a uno, desde un anonimato total. Pues resulta realmente enriquecedor darle la vuelta a esa métrica del éxito con la que arrancábamos nuestra exploración de hoy,
Llevamos toda la vida asumiendo de manera casi automática que el impacto real necesita ruido, necesita focos cegadores y un crecimiento exponencial continuo. Sin embargo, los documentos de hoy nos han revelado un modelo radicalmente distinto. Uno donde la máxima eficacia y la máxima pureza residen precisamente en el acto consciente de desaparecer, en el valor incalculable del secreto. Totalmente. Y creo que esto abre una ventana de reflexión expansiva muy interesante, teniendo en cuenta que la herramienta definitiva para blindar la autenticidad de este sistema es su total invisibilidad y su rechazo categórico a cualquier validación pública exterior. Cabe hacerse una pregunta profunda sobre nuestro propio entorno. A ver. Para quienes nos escuchan, en nuestras vidas cotidianas, ¿cuántas de nuestras verdaderas pasiones, cuántos de nuestros proyectos más queridos o, incluso, cuántas de nuestras relaciones interpersonales más valiosas se beneficiarían enormemente de ser mantenidas en el más estricto y absoluto secreto? Proteger aquello que amamos, lejos para siempre del ruido de los aplausos, del juicio implacable de las redes sociales y de las asfixiantes jerarquías de la sociedad del espectáculo. Un placer que, al ser completamente invisible al mundo, se vuelve por fin incorruptible. Un pensamiento provocador para seguir explorando por cuenta propia. A ver, cuando uno piensa en el padre de la racionalidad pura, pues casi seguro que se le viene a la mente la típica imagen de un señor muy severo, con su peluca del siglo XVII. Ya, el típico retrato de libro de texto. Exacto. Ese señor trazando ejes de coordenadas en una pizarra como si fuera, no sé, casi un robot, ¿no? Alguien súper frío, calculador, totalmente desprovisto de emociones. Totalmente aséptico. Pero claro, ¿qué pasaría si descubrimos que el verdadero René Descartes en realidad guiaba su vida por sueños místicos, que estaba obsesionado con el anonimato y que defendía que el placer físico era la voz directa de Dios? Uf, es que eso es un choque frontal contra todo lo que nos enseñan en el instituto, ¿verdad? Tela. Es que cambia todo el esquema. Claro, porque hemos construido una especie de monumento de mármol a un Descartes puramente frío, o sea, el legislador definitivo de la mente humana. Pero, fíjate, al rascar un poco esa superficie, nos encontramos con un filósofo radical, con una doble vida intelectual que, bueno, sentó las bases de algo mucho más subversivo de lo que la historia oficial suele admitir. Y precisamente para desgranar esa doble vida, en la inmersión profunda de hoy vamos a analizar un material que me tiene fascinada. Tenemos sobre la mesa una serie de ensayos contemporáneos que exploran un movimiento llamado la Iglesia de la Sugerencia. O la Eclesía de la Penumbra, como también la llaman en los textos. Eso es. Y ojo, antes de que alguien se imagine a un grupo de gente con túnicas cantando en un bosque o algo así, hay que aclarar que esto no es una secta. No, ¿qué va? Ni siquiera es una religión tradicional. O sea, se trata de una disidencia filosófica moderna, una forma de espiritualidad que se basa íntegramente en la autonomía de cada individuo. Exacto. O sea, no hay clero, no hay templos, no hay dogmas de ningún tipo. La misión de nuestro análisis de hoy, para quienes nos escuchan, es entender cómo esa arquitectura mental que diseñó Descartes en el siglo XVII, pues, si la llevamos a sus últimas consecuencias lógicas, proporciona el esqueleto perfecto para esto. Para esta forma de entender el mundo. Claro, una espiritualidad centrada por encima de todo en el bienestar radical y profundo del ser humano. Pues vamos a tirar de este hilo desde el principio, porque el punto de partida es su obra magna, la que todos conocemos de oídas, el discurso del método. El famoso librito. Claro, y lo lógico sería pensar que un libro con ese título es un manual de instrucciones súper rígido, ¿no? Catecismo intelectual. Exacto, donde el autor te dice paso a paso cómo tienes que pensar para no equivocarte. Pero, y esto es lo fuerte, las primeras páginas de ese libro encierran una sorpresa monumental. Totalmente. A ver, el título completo original ya da una pista, pero es en el prefacio, donde Descartes hace algo, bueno, inaudito para su época. Él advierte explícitamente de que su intención no es enseñar un método universal que todo el mundo deba acatar. Cero imposiciones. Nada. Lo presenta usando sus propias palabras como una historia, o si quieres, como una fábula. Fíjate. Básicamente está diciendo, oye, este es el camino que yo he recorrido. Te lo muestro por si a ti te sirve de algo. Y esto es fundamental, porque su objetivo primordial es proponer una vía, jamás imponer una verdad absoluta. Es que, pensándolo en términos un poco más actuales, es como si Descartes se hubiera negado a vender un software privativo y cerrado. Me gusta esa analogía. ¿Verdad? O sea, no te está entregando un sistema operativo bloqueado donde tú no puedes tocar nada,
que bueno, históricamente eso sería el equivalente a un dogma religioso inamovible. Lo que hace es liberar un código abierto. Eso es, publica el código fuente. Publica el código fuente de su razonamiento y te dice, cogedlo, instaladlo en vuestro propio hardware mental y lo modificáis según lo que necesitéis. Y por lo que leo en las fuentes, la Iglesia de la Sugerencia adopta exactamente este principio operativo. Sugerir frente a enseñar. Claro, mostrar frente a dirigir, compartir en vez de adoctrinar. Y al liberar ese código fuente, como tú bien dices, ocurre algo revolucionario. Y es que se descentraliza el conocimiento por completo. Ujú. Al negarse a construir un relato dogmático y unificador, pues Descartes está devolviendo la soberanía absoluta al individuo. O sea, transforma a cada persona en el regente indiscutible de su propia alma. Vale, pero a ver, me quiero detener aquí un segundito para hacer un poco de abogada del diablo. Adelante. ¿Es esto realmente un acto de humildad intelectual? Porque claro, decir, esta es mi fábula personal, haced lo que queráis con ella, también puede leerse como la máxima arrogancia imaginable, ¿no? Ya, como diciendo que está por encima del bien y del mal. Claro, es como si dijera, mi verdad es tan evidente por sí misma que no necesito debatirla con nadie, ni me interesa convencer a los que no la vean. Pues mira, es una lectura muy aguda, y de hecho gran parte de la crítica histórica a Descartes va por ahí. Hay una cierta soberbia implícita en la soledad de su método. Ya. Sin embargo, los textos que analizamos hoy lo interpretan como una renuncia voluntaria al púlpito. O sea, ya sea por arrogancia o por simple precaución, el resultado práctico al final es el mismo. Descartes marca el fin de la necesidad histórica de los catecismos. O sea, si asumes que cada persona puede razonar por su cuenta. Exacto. Los concilios, los profetas, todas esas estructuras que te dicen cómo cuadricular tu espíritu, se vuelven irrelevantes de golpe. Vale, entiendo el mecanismo, pero claro, esto genera un vacío enorme. Un abismo, sí. Porque si el método es solo una sugerencia externa, un mapa que alguien te presta pero sin obligarte a seguirlo, ¿de dónde demonios sacas la certeza? Esa es la gran pregunta. Si ya no hay un obispo, un rey o una academia diciéndote, esto es verdad, ¿cómo sabes que no te estás autoengañando? Pues esa pregunta es la que hace que todo el sistema cartesiano tenga que pivotar de lo externo a lo interno. La validación ya no puede venir de fuera bajo ningún concepto. Y aquí es donde la narrativa rompe con ese estereotipo del matemático frío y nos mete en un terreno decididamente místico. Madre mía, ya lo creo. Para Descartes, la certeza absoluta no nace de leer libros antiguos, nace de una intuición que él llama clara y distinta. Y hay un detalle histórico sobre esto en las fuentes que parece sacado de un guión de Hollywood. Y que fíjate, curiosamente esto se borra siempre de los temarios escolares. Siempre, sí. Nos situamos en la noche del 10 de noviembre de 1619. Descartes es un joven soldado que está en Alemania, atrapado por el invierno, y se refugia en una habitación calentada por una estufa. La famosa estufa. Y allí, en la soledad más absoluta, no descubre las bases de su ciencia universal, haciendo una hojita de cálculo mental o una lista de pros y contras. ¿Qué va? Las descubre tras experimentar 3 sueños sucesivos y, bueno, brutalmente extáticos. Es que es una noche legendaria. En esos sueños, imagínate, rodeado de truenos, de diccionarios que aparecen y desaparecen por arte de magia, e incluso melones misteriosos. Sí, lo de los melones me dejó perpleja. Es surrealista. Pues él siente que un espíritu de la verdad desciende sobre él para revelarle su vocación vital, que es unificar todas las ciencias. Uf. Y es fascinante porque demuestra que, en el epicentro mismo del racionalismo más estricto que ha conocido Occidente, pues hay una experiencia totalmente visionaria, irracional y directa. Totalmente directa. Diversidad, sino como una implantación inmediata en la conciencia. Lo que él llamaba la nota artificis, ¿verdad? La marca del alfarero. Exactamente. O sea, la firma que deja el artesano en la vasija de barro antes de que se seque. Para él, la huella divina viene impresa de fábrica en el alma humana. Qué bonito eso. Y, claro, es una marca que no requiere de complejas demostraciones para ser percibida. Solo requiere que limpies el ruido mental y mires hacia adentro. Si la intuición es la única base legítima para el conocimiento científico, pues también tiene que ser la única base de la vida espiritual. Claro, es que si analizamos las consecuencias políticas de esto, es dinamita pura. Absolutamente. Al definir a Dios como una marca de fábrica ya instalada en la psique de cada individuo al nacer, Descartes estaba dejando sin trabajo, de una forma muy elegante, a toda la jerarquía eclesiástica de su época. Sin que se dieran cuenta casi.
Claro, porque si la firma del creador está dentro de ti y puedes acceder a ella solo con tu intuición, ¿para qué necesitas pagar diezmos, ir a misa o confesarte con un intermediario? Es que desarticula por completo el monopolio de la salvación. Total. Y este es otro de los grandes motivos por los que la Iglesia de la Sugerencia Contemporánea se apoya en él. No están inventando la rueda al rechazar los dogmas. Simplemente están aplicando en la práctica lo que Descartes dejó resuelto en la teoría hace 4 siglos. Ujú. Porque si la verdad es interna, pues la validación externa es inútil. Y más que inútil, se convierte en un obstáculo gigante. Y esto nos empuja de lleno hacia una de las facetas que más me han llamado la atención de su vida, que es su obsesión casi patológica por desaparecer. Ah, sí, su lema vital. Hay una máxima del poeta romano Ovidio que Descartes adoptó como el motor de su existencia, que es benevixit bene qui latuit, o sea, bien ha vivido quien bien se ha ocultado. ¡Qué gran frase! A ver, tradicionalmente se nos ha vendido que Descartes se escondía y se mudaba sin parar por los Países Bajos por un miedo cerval a la Inquisición, sobre todo después de ver lo que le montaron a Galileo. Claro, y el miedo a la censura existía, por supuesto que sí, pero reducir su aislamiento a simple cobardía, o sea, a salir huyendo, es no entender su filosofía para nada. Ya. El ocultamiento para Descartes era una estrategia existencial afirmativa. Él comprendió que el ocio creador, la tranquilidad indispensable para poder pensar con claridad, pues exige levantar un muro infranqueable contra el ruido de la sociedad. Un escudo, vamos. Eso es, la fama pública, los aplausos de la academia, las responsabilidades de la corte, todo eso es una trituradora de tiempo y de paz mental. Y para ilustrar esto de forma súper clara, en las fuentes recogen una carta maravillosa escrita en mayo de 1631 a su amigo Gués de Balzac. Sí, desde Ámsterdam. Eso, desde Ámsterdam, que en aquel momento era el puerto comercial más bullicioso del mundo entero. Y él no describe su vida allí como la de un exiliado amargado o un tipo encerrado en una buhardilla. ¿Para nada? Describe un placer inmenso al salir a pasear de incógnito por los mercados. O sea, le encantaba observar el flujo constante de comerciantes, los barcos cargados de especias, las multitudes, pero siendo un completo desconocido para todo el mundo. Como un fantasma. Exacto. Disfruta del teatro del mundo, pero sin tener que pagar el peaje de ser un actor en la obra. Es el fantasma perfecto. Es que es la encarnación del observador libre. Y claro, la Iglesia de la Sugerencia hace de esto un pilar innegociable. Ellos entienden que la privacidad no es sinónimo de conspiración, ¿sabes? Claro, no es esconderse por hacer algo malo. Ni el anonimato es clandestinidad turbia. Hoy en día, proteger tu esfera privada es, bueno, el requisito básico para alcanzar cualquier tipo de bienestar profundo. Porque si tu verdad y tu intuición son puramente internas, exponerte constantemente a la mirada y al juicio de los demás es literalmente un acto de autosabotaje. Es que si trasladamos esta idea cartesiana al presente, resulta de lo más subversivo que te puedas echar a la cara. Totalmente. Porque vivimos atrapados en la era de la sobreexposición perpetua. Se nos exige tener una marca personal, opinar sobre cada polémica en las redes, retransmitir las vacaciones, estar buscando la validación constante con los likes. Un agotamiento continuo. Y en un ecosistema que está diseñado para devorar nuestra atención, pues elegir el anonimato y optar por la penumbra ya no es solo una estrategia para estar tranquilito en tu casa, es el acto de rebelión más radical que existe. ¿Ocultarse es una revolución? Hoy por hoy, el máximo lujo contemporáneo es, sencillamente, poder ser invisible. Y es una rebelión silenciosa que al final protege lo más valioso que tienes, que es tu capacidad de escuchar esa marca del alfarero de la que hablábamos. Pero, a ver, el silencio y el anonimato te dan paz mental, de acuerdo. Pero la filosofía cartesiana no se detiene ahí, porque no separa esa paz mental de la experiencia del cuerpo físico. Y aquí es donde entra la redefinición total del concepto de placer. Y esto es fundamental, porque tenemos que derribar de una vez el mito del Descartes dualista. Sí, por favor. Siempre se nos dice que él partió al ser humano en dos mitades que no tenían nada que ver. Una mente noble y pura, por un lado, y un cuerpo que era básicamente una máquina de carne, sucia y despreciable por otro. Y es una lectura súper superficial. Si acudimos a su Tratado de las Pasiones del Alma, publicado en 1649, y sobre todo a su correspondencia que es intensísima con la princesa Isabel de Bohemia, vemos un panorama completamente distinto. Sí, la princesa le apretaba bastante las tuercas, ¿no? Vaya que sí.
Isabel era una mente brillante. Ella atravesaba periodos de una melancolía muy profunda y literalmente acorraló a Descartes a preguntas. Le exigió que explicara cómo diablos un alma inmaterial podía llegar a mover un cuerpo material. Y es ahí donde él saca su famosa, aunque hoy en día biológicamente desfasada, teoría de la glándula pineal. Eso es. Esa idea de que hay un punto exacto en el centro del cerebro que funciona como una especie de antena transmisora entre el espíritu y la carne. Exacto. Aunque la ciencia médica actual haya descartado ese papel místico de la pineal, el concepto filosófico detrás de esa idea es vital. Descartes formula lo que él llama la unión sustancial. Ujú. Y utiliza una metáfora muy clara para desmentir ese dualismo extremo del que le acusan. Él dice que no habitamos nuestro cuerpo como un piloto habita un navío, manejando los mandos desde fuera. No estamos a los mandos de una máquina. No, carne y espíritu están entrelazados de manera indisoluble. Somos una misma cosa. Y claro, las implicaciones de esto para nuestro día a día son enormes. Si mente y cuerpo están tan íntimamente ligados, el bienestar físico y el espiritual no se pueden separar. Van en el mismo paquete. Durante siglos, muchas tradiciones te han enseñado que el placer físico es, sospechoso, como una tentación engañosa o un pecado que te aleja de Dios. Pero, bajo la óptica cartesiana, el placer es exactamente lo contrario. Pasa a ser un indicador biológico y por tanto divino de armonía. O sea, se convierte en un barómetro existencial. Para Descartes, y por extensión para los seguidores de la sugerencia, el placer profundo no se entiende como un exceso destructivo ni un hedonismo así descontrolado de fin de semana. Ya, no es salir de fiesta. Para nada, se entiende como homeostasis. Es el equilibrio pleno. Cuando sientes ese placer tranquilo, es la señal inequívoca de que tu organismo está sintonizado con el orden natural. Me viene a la mente una imagen para visualizarlo mejor. Es como el testigo luminoso en el salpicadero de un coche, ¿sabes? A ver, Si la luz del placer armónico está encendida en verde, significa que el motor del alma y del cuerpo está funcionando a la perfección. Es tu brújula interna, el alfarero diciéndote que todo va bien. me parece una metáfora buenísima. Y siguiendo con el salpicadero, claro, ¿qué pasa cuando se enciende la luz roja del dolor, la tristeza o la ansiedad? La que tenemos casi siempre encendida hoy. Pues la Iglesia de la Sugerencia, basándose en Descartes, no te dice que te flageles, ni te dice que estás pagando por un pecado original. Lo que te dice es que tienes una avería en tu homeostasis interna. Una fuga. Exacto. Te avisa de que hay un desajuste entre tu entorno, tu cuerpo y tu alma, y que debes reparar esa fuga aislando un poco el ruido externo para recuperar tu equilibrio. Es una forma de espiritualidad increíblemente compasiva con el cuerpo humano, la verdad. Ahora bien, si asumimos que este placer armónico es la brújula que nos guía de forma segura durante nuestra vida, pues surge la gran pregunta final. La pregunta del millón. ¿Hacia dónde apunta exactamente esa brújula a largo plazo? Las fuentes introducen aquí un término técnico que me dejó dándole muchísimas vueltas, la escatología de la continuidad. Suena imponente, sí. Básicamente es una forma muy académica de preguntarse qué nos pasa cuando nos morimos, ¿no? Tal cual. Y para entender esa continuidad, primero hay que entender cómo el método de Descartes hace inevitable esta conclusión. Y, fíjate, la mejor forma de explicarlo es viendo lo que hizo él en las matemáticas. A ver, cuéntanos. Descartes no inventó el cálculo infinitesimal, o sea, eso fue obra posterior de Newton y de Leibniz, pero lo que Descartes sí hizo fue crear la geometría analítica. Los ejes cartesianos famosos. Exacto. Trazó los ejes uniendo por primera vez el álgebra y la geometría. Al permitir que cualquier curva se pudiera expresar con una ecuación, abrió la puerta de par en par. Hizo que el descubrimiento del cálculo fuera estructuralmente inevitable para los que vinieron detrás. O sea, construyó los raíles por los que luego pasaría el tren a toda velocidad. Esa es la idea. Y en el terreno espiritual hizo exactamente lo mismo. Al establecer que la verdad es una sugerencia interna, que la certeza nace de la intuición, que el anonimato es el escudo del bienestar y que el placer es la señal del ajuste entre cuerpo y alma, pues Descartes trazó las coordenadas de esta nueva espiritualidad. Hizo que la eclesía de la penumbra fuera inevitable. Exacto. Y eso nos lleva a la escatología de la continuidad, su respuesta a la muerte. ¿Y cuál es esa respuesta? Porque claro, la visión tradicional suele plantear la muerte como una ruptura súper drástica, ¿no? Un juicio final, una puerta mágica que cruzas y de repente todo tu ser se transforma por completo. Pues para este marco de pensamiento, la muerte no es una ruptura. Es sencillamente la ley de la conservación del movimiento aplicada a la conciencia.
El alma conserva por pura inercia la estructura perceptiva y los hábitos que ha estado esculpiendo sin parar durante toda su vida física. Madre mía, de modo que quien dedica su vida a cultivar ese placer homeostático del que hablábamos, quien busca la quietud, el anonimato y escucha su intuición, Ujú. pues afina su frecuencia de tal manera que cuando el cuerpo físico se apaga, la transición es casi imperceptible, transita hacia una inmortalidad sin fracturas, manteniendo exactamente esa misma paz que ya había logrado. Exacto. Ese es el lado luminoso. Pero la otra cara de la moneda es la que resulta verdaderamente reveladora y de paso bastante aterradora, ¿eh? Ya te digo. Los textos describen el reverso de esta paz usando un concepto que es clave, la agitación dopaminérgica. Quien vive sumido en la prisa constante, en esa insatisfacción crónica, saltando de un estímulo a otro sin parar, pues genera una inercia destructiva, y al morir, esa inercia no se detiene. El alma proyecta su propio infierno de ansiedad. Prolonga su propio infierno, sí. Y esto es lo que me dejó absolutamente perpleja al repasar todo este material, de verdad. O sea, cómo una premisa filosófica que germina en el siglo XVII es capaz de diagnosticar con una precisión casi clínica el mal endémico de nuestro siglo XXI. Es profético. Totalmente. Cuando yo leo agitación dopaminérgica, veo un retrato exacto de la epidemia de déficit de atención actual. Es como si nuestro modo de vida hiperconectado encajara milimétricamente en la descripción de ese infierno inercial. Y encaja perfectamente porque la mecánica subyacente de la mente humana no ha cambiado desde el año 1600. Lo único que ha ocurrido es que nosotros hemos industrializado los estímulos. ¡Buah! ¡Qué gran verdad! Esa agitación a la que apuntan los textos es nuestra adicción moderna a la novedad constante. Es la vibración incesante del móvil en el bolsillo, la avalancha de notificaciones, la búsqueda frenética de esa validación externa que es súper efímera. Que dura un segundo. Nada. Y ese ciclo rompe por completo el bienestar profundo y silencioso que Descartes defendía a capa y espada. El aviso implícito aquí es muy severo, fíjate. Si construyes tu mente como un motor que solo sabe funcionar a base de sobresaltos nerviosos y estrés, pues esa es la inercia estructural que te vas a llevar contigo. Estás entrenando activamente a tu alma para habitar un estado de ansiedad perpetua. Uf, es de una contundencia abrumadora. Y nos obliga, de hecho, a hacer una pequeña recapitulación de todo este viaje intelectual antes de irnos. Sí, viene bien aterrizarlo. Empezamos derribando a ese descarte de cartón piedra tan rígido y dogmático de los manuales. Y en su lugar hemos descubierto a un pensador radical que priorizó de manera absoluta la soberanía individual, ¿no? Ujú. Alguien que encontró la conexión directa con lo divino sin necesidad de pedirle permiso a la Iglesia, que usó el anonimato como un escudo protector para su ocio y que entendió el placer armónico del cuerpo como la única brújula verdaderamente fiable para navegar por la vida. Y al unir todas estas coordenadas que has dicho, pues queda meridianamente claro que esa asamblea en la penumbra, la Iglesia de la Sugerencia, no es una apropiación indebida de su nombre ni es una locura moderna. No. Es la evolución matemática y natural de su sistema. Es lo que ocurre cuando coges la filosofía cartesiana, te la tomas en serio y la aplicas al cuidado del alma humana hoy. Y yo creo que la vigencia de todo esto para quienes nos escuchan hoy es, bueno, innegable. Vivimos sumergidos en un entorno saturadísimo de ruido y de gurús que compiten a gritos por decirnos cómo debemos vivir. ¿Qué comprar? ¿En qué pensar? Exacto, en que debemos fijar nuestra atención a cada segundo. Y la gran lección de esta inmersión profunda nos sugiere que dar un paso atrás, recuperar el control de nuestra esfera privada, ocultarnos voluntariamente de ese escrutinio público y volver a confiar en nuestra propia intuición, pues no es un acto de rendición ni de debilidad. Para nada. Resulta ser la postura más racional, saludable y revolucionaria que podemos adoptar frente a este caos. Es, volviendo a tu analogía del coche, el acto de encender de nuevo ese testigo en el salpicadero, que por cierto, solo se puede ver bien y calibrar cuando apagas el motor exterior y te quedas en calma. Totalmente. Y para terminar, quiero rescatar esa idea final de la inercia perceptiva, porque creo que es de esas cosas que se te quedan grabadas a fuego y te hacen ver tu rutina con otros ojos. Sí, da que pensar. Si asumimos que la eternidad no es un reino lejano, con nubes, sino simplemente la prolongación matemática de los hábitos mentales que estamos cultivando todos y cada uno de los días, Uf.
Pues entonces cada momento de scroll ansioso frente a una pantalla brillante, cada segundo de agitación buscando la aprobación de gente que ni siquiera nos conoce en Internet, pues no es solo un rato perdido en el sofá, es literalmente un ensayo general para nuestra propia eternidad. Qué locura verlo así. Y sabiendo esto, la pregunta que nos queda flotando en el aire a todos es, ¿qué pequeña y silenciosa rebelión, qué acto de ocultamiento placentero podríamos elegir llevar a cabo hoy mismo para empezar a corregir esa trayectoria inercial? Pues es una muy buena reflexión para llevarse a casa. Ahí lo dejamos para que le deis una vuelta. ¡Hasta la próxima! Adiós.